Luis, Gema, Carmen y Javier son 4 hermanos. Su padre les regala una docena de canicas. El conjunto A es el conjunto de las canicas que se han de repartir. Tú recuerdas que se denomina cardinal de un conjunto a la cantidad de elementos que pertenecen al mismo. Pues bien, si cuentas las canicas que hay, sabrás cuál es el cardinal del conjunto A. Hazlo. 12 es el cardinal del conjunto A. Para repartir las 12 canicas, los 4 hermanos han de efectuar una partición del conjunto A. Cada uno va cogiendo una canica hasta que se las hayan repartido todas, de forma que los 4 hermanos se queden con el mismo número de canicas. Los 4 hermanos han formado 4 conjuntos nuevos. Los conjuntos B, C, D, E. Cuenta ahora las canicas que les ha tocado a cada hermano y sabrás el cardinal de cada conjunto. En efecto, el cardinal de cada conjunto es 3. Ahora recordemos que cuando varios conjuntos tienen el mismo cardinal, es decir, el mismo número de elementos, decimos que dichos conjuntos son coordinables. Retrocedamos ahora lo que hemos hecho. Todas las canicas que han retirado los 4 hermanos pertenecían al conjunto A. Volvamos a reunirlas, pero ahora dentro de los conjuntos que han resultado de la partición. Como todos los elementos de cada uno de los conjuntos B, C, D, E pertenecen a su vez al conjunto A, podemos decir que los conjuntos B, C, D y E son subconjuntos del conjunto A. Vamos a repasar lo que hemos visto. El cardinal del conjunto A es 12, es decir, que el conjunto A tiene 12 canicas. Los conjuntos B, C, D y E son subconjuntos de A. Estos 4 subconjuntos son coordinables. Coordinables quiere decir que tienen el mismo número de elementos. El cardinal de los subconjuntos B, C, D y E es 3, o sea que cada uno de ellos tiene 3 canicas. Pues bien, pon atención en lo que te voy a decir. La operación que nos ha permitido conocer el cardinal de los subconjuntos se llama división. Lee conmigo esta definición y procura memorizarla. División es la operación que nos permite, a partir del cardinal de un conjunto dado, determinar el cardinal de los subconjuntos coordinables. Entre tú y yo, el que dispuso que a tu edad tenías que aprender esta definición no debía querer mucho a los niños. Tendrás que aprendértela por si te la preguntan en clase, pero lo importante es que comprendas el concepto. La división es la operación que nos permite repartir los elementos de un conjunto en partes iguales. Seguimos teniendo presente el cardinal del conjunto A, que era el conjunto referencial, es decir, el conjunto al que pertenecían los 4 subconjuntos que se formaron al repartirse las canicas. El número total de canicas que tenía era 12, luego el cardinal es 12. El número de subconjuntos de A que son coordinables, es decir, que tienen la misma cantidad de elementos, es 4. Por último, el cardinal de los 4 subconjuntos es 3. Pues bien, estos son los 3 términos de la división. El cardinal del conjunto referencial es el dividendo, es decir, el que se divide en partes. El número de subconjuntos coordinables es el divisor. El divisor nos dice en cuántas partes queremos repartir los elementos del conjunto referencial.
¿Recuerdas que eran 4 hermanos los que se repartían las canicas? Por último, el cardinal de los subconjuntos es el cociente. El cociente nos dice la cantidad de elementos que ha correspondido a cada subconjunto. A cada uno de los 4 hermanos les ha correspondido 3 canicas. Volvamos al conjunto referencial. Ahora el padre de los 4 hermanos les ha repartido un número distinto de canicas. Cuéntalas y dime cuál es el cardinal de este conjunto. Ahora el cardinal del conjunto A es 14. Empieza la división. No olvides que los 4 hermanos han de tener el mismo número de canicas. Al final de la partición, los 4 conjuntos nuevos deben tener el mismo número de elementos. Por eso decimos que son coordinables. Bien, cada hermano ya tiene 3 canicas en su conjunto, pero quedan 2. ¿Qué hacemos? Si las cogen los 2 hermanos más rápidos, los subconjuntos ya no tendrán el mismo número de canicas y por tanto ya no serán conjuntos coordinables. Y como la división exige que sean partes iguales, los subconjuntos deben ser forzosamente conjuntos coordinables. Como ves, estas 2 canicas no se las puede llevar nadie. Son 2 canicas que han sobrado de la partición. Cuando ocurre esto en una división, los elementos que han sobrado se dejan ahí, donde estaban, y se les llama resto. Es tremendo lo que se llegan a perder las llaves para cambiar la rueda de la bicicleta. 3 amigos ciclistas deciden comprar el total de llaves que encuentran en un comercio para luego repartírselas. Las llaves que hay en la tienda forman el conjunto L. Si cuentas las llaves que hay, sabrás cuál es el cardinal del conjunto. El cardinal del conjunto L es 7. 7 es el total de llaves que tienen ahora los 3 amigos y que se van a repartir. 7 es el número que hay que dividir en partes. Es el primer término de la división. ¿Recuerdas cómo se llama este término? Dividendo, es decir, el número que se ha de dividir en partes. Es el cardinal del conjunto referencial del que se formarán las partes o subconjuntos que les corresponda a cada uno de los 3 amigos. Veamos ahora. Los elementos de este conjunto los teníamos que repartir en 3 partes, una para cada amigo. Luego, cada una de las partes será un subconjunto del conjunto L, o conjunto referencial que acabamos de llamar dividendo. Por otro lado, sabemos que las 3 partes deben ser iguales, es decir, que deben tener el mismo número de elementos. Por ello llamamos a estas partes subconjuntos coordinables. Si recuerdas el número de amigos que se tenían que repartir las llaves, sabrás cuántas partes hay que hacer y, por tanto, cuántos conjuntos coordinables tendremos que formar. ¿Cuántos? 3. 3 es el segundo término de la división. El número que nos dice en cuántas partes hay que dividir. ¿Recuerdas el nombre de este término? Divisor, es decir, el que divide. Bien, vamos a dividir. Hagamos las 3 partes iguales. Formemos los 3 subconjuntos coordinables. Cuenta los elementos que contienen cada uno de los subconjuntos coordinables y dime cuál es el cardinal de los subconjuntos B, C y D. El cardinal de los subconjuntos B, C y D es 2. 2 es el número de llaves que les ha correspondido a cada uno de los 3 amigos. Este término es el resultado de la operación de dividir. ¿Recuerdas cuál es su nombre?
cociente. El cociente es el resultado de la división. Pero nos queda algo. No hemos podido repartir todas las llaves. Queda alguna que no hemos podido incluir en subconjunto alguno porque hubiéramos deshecho la igualdad de los mismos. Fíjate en lo que hemos hecho y dime, ¿cuántos elementos han sobrado? Un elemento. Ha sobrado una llave. Este término se llama resto. Muy bien. Ahora vamos a aprender dos palabras nuevas. Fíjate, en esta división que hemos hecho ha quedado un resto. Pues cuando una división tiene un resto se llama división inexacta o entera. Pero podría haber ocurrido que en la tienda solo hubieran tenido 6 llaves y entonces el resto de la división hubiera sido 0. Cuando una división no tiene resto, o sea, resto igual a 0, se llama división exacta. Has aprendido ya la idea de la división. En la práctica sabes que dividir es repartir los elementos de un conjunto en partes iguales. Veamos ahora dos cosas más. Cómo se indica la división y cómo se divide. La operación de dividir se indica con 2 puntos colocados entre el dividendo y el divisor. Esta expresión se lee 6 entre 2. Una vez efectuada la división se coloca el signo igual y a continuación se pone el cociente. Esta expresión se lee 6 entre 2 igual a 3. Ahora ya sabes cómo se indica la división, pero en la práctica, para dividir, usamos esta figura que ha salido en la pantalla. Es como un cajetín alrededor del cual se van colocando los distintos elementos de la división. Así pues, se colocan en su lugar el dividendo, el divisor, el cociente, la resta parcial y el resto. División es la operación que nos permite, a partir del cardinal de un conjunto dado, hallar el cardinal de sus subconjuntos coordinables. Los términos de la división son dividendo, que es el conjunto referencial, o sea, el número de elementos que se ha de repartir, divisor, que es el número de subconjuntos coordinables, es decir, el número de partes iguales en que hay que dividir el conjunto referencial, cociente, que es el cardinal de los subconjuntos coordinables, es el número de elementos que ha correspondido a cada parte, resto, que son los elementos del conjunto referencial que no se han podido dividir para no deshacer la igualdad de los subconjuntos. La división es exacta cuando el resto es 0. La división es inexacta cuando el resto es cualquier otro número que no sea 0.